Para quien no conozca a Joaquín, les voy a decir un poquito de Joaquín. Joaquín, bienvenido. Voy a hablar un poquito de ti, para que sepan quién eres. Y bueno, Joaquín es psicólogo especialista en regresiones de vidas pasadas, vida entre vidas y conexión espiritual, así como experto universitario en tratamiento del duelo. Desde hace años investiga la continuación de la vida tras la muerte, aplicando este conocimiento en su trabajo como psicoterapeuta mediante terapia psicoespiritual. También es autor del libro Una vida infinita y dirige el blog y la comunidad virtual de Círculo de Búsqueda. Vamos a tomar en este tiempo también un poquito de todo lo que leímos de su libro, que es un libro bellísimo, súper interesante, que les recomendamos que todo el mundo compre y tenga a la mano, porque es importante entender, saber cómo es el mundo espiritual, qué ocurre al trascender, y que es algo básico como el saber, bueno, cómo estamos compuestos en órganos, en la parte física, somos también seres espirituales y es importante que sepamos esta parte. Entonces estamos súper honradas de que estés aquí, Joaquín. Muchísimas gracias por tu presencia, por haber aceptado esta invitación. Y pues vamos iniciando preguntándote, ¿cómo Ajá. fue que llegaste a esta parte de dedicarte a todo esto? Pues bueno, primero muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Es un placer estar en este programa tan bonito que hacéis. Yo empecé casi al mismo tiempo que empecé a estudiar la carrera. O sea, el interés que yo tenía por la vida antes de la muerte me empieza a una edad muy temprana. Al principio, como casi todos nosotros, nacemos dentro de una cultura con una religión concreta, con unas creencias concretas, y luego lo que empecé a hacer fue investigar fuera de ahí qué otras cosas había que podían llevar hasta esto, ¿no? Y fue una búsqueda larga hasta que al final encontré que había gente, ya cuando ya estaba estudiando la carrera, que había gente, que había otros psicólogos, que había psiquiatras, que había hospitales, universidades, investigando los diferentes estados de conciencia y también la supervivencia de la vida tras la muerte, que no es algo que siempre estamos acostumbrados, a lo mejor cuando lo vemos en los medios de comunicación, a que sea un tema como más oculto, más oscuro, más misterioso, y sin embargo no es así. Cuando empiezas a leer a grandes investigadores y personas muy rigurosas y muy serias en este aspecto, ves que no es tan misterioso, que no es tan oculto y que lo tenemos todo muy cerca si sabemos bien dónde buscar, ¿no? Y así empecé a investigar sobre el tema. Y así fue entonces como también llegaste a la parte de la regresión para poder ver qué era lo que pasaba, cómo fue este proceso. Exacto. Cuando empecé a trabajar, claro, yo empecé con una idea clara, ¿no? Y es que la psicología que estudiamos concibe los aspectos mentales y emocionales del paciente, ¿no? Bueno, tú también lo sabes. Pero la parte espiritual ha quedado completamente olvidada dentro de la psicología convencional. Y entonces la idea era poder tratar las tres cosas juntas, porque sin la parte espiritual a mí me daba la sensación que cualquier terapia quedaba corta. Y entonces una de las primeras cosas en las que empecé a profundizar fue a través de las regresiones. Ya luego, mucho tiempo después fue cuando entró la parte de la conexión espiritual en directo, ¿no? Cuando vi que también se podía hacer sin necesidad de pasar por vidas pasadas. Yo soy muy partidario de que la gente sea escéptica y que cuestione lo que le están diciendo y lo que está leyendo, porque es la única forma de verdad de adquirir conocimiento bueno, ¿no? Del que puede servir después. En las regresiones sabemos que son ciertas lo que el paciente está viendo, primero porque lo hace siempre desde un estado de hipnosis o de un estado de concentración muy profunda, donde la parte imaginativa, digamos que se desconecta, y entonces todo lo que el paciente recibe es información que de hecho es nueva. Y cuando se ha investigado, por ejemplo, a través de las neurociencias con escáneres cerebrales, la información que los pacientes reciben en estados meditativos o regresivos, vemos cómo se activan áreas de información que el paciente no tenía en este plano físico. Y de hecho, la mayoría de pacientes reciben información que no conocían, por ejemplo, de acontecimientos históricos, países, años, de los que ellos no tenían idea, y con la regresión adquieren esos datos. Sí, Incluso sí. pueden recordar, ¿no? Algún idioma o decir palabras en un idioma que no,
pues no es su idioma cotidiano, y Sí, pueden recordar, decirte frases y saber qué significaban y nunca haber tenido idea de aquello. Y no era de una manera que, ¿cómo lo ibas a ver, no? En ese preciso momento. exactamente, sí, sí. Nombres, apellidos, algunos, por ejemplo, Ian Stevenson investigó en la Universidad de Virginia niños que recordaban vidas pasadas y que sabían absolutamente todos los datos de esa vida pasada, porque los niños tienen más capacidad, ¿no?, para conectar todavía con esas memorias. Y tiene un libro que se llama 20 casos que nos hacen creer en la reencarnación, donde él investigaba desde su universidad historias reales de niños que coincidían con acontecimientos históricos. Sí, Y en realidad cuando entramos a todo este tema nos damos cuenta que en realidad los humanos estamos como muy cortitos en conocimiento porque estamos muy acomodados solo a la parte muy mental y a lo que es como sumamente registrado en investigación cerebral nada más. Y el resto lo damos a veces como descartado cuando en ah, realidad está presente en nosotros, así como tú decías, ¿no? Esta parte que la psicología se quedaba un poquito corta porque no estaba la parte espiritual, que en realidad somos todas estas partes, no solo parte mental o parte física, sino está la parte espiritual, ¿no? Entonces, en este trabajo que tú haces, yo creo que es sumamente rico el que las personas puedan recobrar todo lo que sí son claro, también. Sí, exacto, exacto. Sí, qué sí, bueno. sí. Sí. Y, y algo que sobre esto nos preguntan mucho, por ejemplo, es, si por ejemplo los humanos somos seres con alma y tenemos este espíritu, que también les suelen llamar espíritu, en el cual está este recuerdo de a que venimos o no nos acordamos a veces nada, y la pregunta es, ¿los animales tienen alma? Ajá. Eso es un sí rotundo. El que los animales tienen alma es seguro. Precisamente en las regresiones o en las conexiones eh, hay diferentes planos de conciencia, ¿no? Y hay pacientes que son capaces de acceder a planos más intermedios y otros que son capaces de ir todavía más alto, ¿no? Y los que son capaces de ir más altos son los que pueden observar que absolutamente todo lo que está vivo en este plano tiene que tener un alma. Luego pueden haber diferentes configuraciones de alma, pero un alma tiene que tener para poder estar vivo. Y si tiene alma, entonces tiene inteligencia. Y todo lo que está en este, pero absolutamente todo, las plantas, los minerales, todo tiene un alma configurada de diferentes formas, pero no podría estar vivo aquí si no tuviera ese alma, seguro. Y entonces a partir de eso, los animales también tendrían esta parte de una misión, un destino al venir a este plano, a esta tierra. Exactamente. Con los animales lo que hemos visto es que coinciden igual que los humanos en que cuando encarnan en un cuerpo físico, normalmente los humanos casi siempre traemos dos objetivos, uno interno y otro externo, ¿no?, que los llamamos los propósitos. Tenemos nuestro propio propósito interno y el externo, algo para nuestra evolución y algo que colabora en una evolución global. Luego hay algunas personas que solo traen uno interno y muy pocas que solo traen un propósito externo, que vienen ya con su evolución, no necesitan aprender nada más, pero deciden encarnar para colaborar en la humanidad. Y con los animales vemos que sucede igual. Hay animales que vienen con esos dos propósitos, uno de ellos porque por su voluntad como almas quieren seguir evolucionando y aprendiendo, y otros que traen los dos, ¿no? Y traen también un propósito externo. Lo que sí vemos en los animales es que es más frecuente que el propósito casi siempre sea externo. No siempre, pero tienen un gran propósito externo con las personas con las personas físicas que van a coincidir en esta vida. Ok, porque también hablabas ahorita hace un rato de la parte del cómo también planificamos la forma en la que vamos a morir o a partir. Y por ejemplo, nos damos cuenta que en las partidas de los animales muchas veces es por una cuestión veterinaria en la cual hubo una mala praxis, por llamarlo así, y entonces el animalito partió. Entonces es en esta parte de la culpa del humano, del por qué lo permití,
o la culpa la tuvo el veterinario por haber hecho aquello y mi animal yo se lo entregué bien y me lo entregó muerto. Y entonces empieza un proceso muy arduo para el proceso del duelo, en el cual pues hay una parte de culpa, de estaba en mis manos, él de alguna manera, yo era responsable de ese ser y Ajá. pues murió ahora así. Entonces empiezan allí muchos cuestionamientos. Desde ese punto, ¿tú qué nos podrías decir de la parte que tú has podido ver? Sí. De la parte que yo he podido ver, por ejemplo, cuando algún paciente ha conectado con su animal en el plano astral o en el mundo espiritual y ha desencarnado de esa forma, lo que han explicado siempre es que era el momento de irse así. Nunca he visto a nadie que desde allí diga que se ha marchado antes de tiempo, su animal. Pueden hablar directamente, no es como aquí, ¿no? Mentalmente hablan y se comunican perfectamente. Y nadie habla de que se haya ido antes de tiempo, sino que la forma de marcharse era así. Y probablemente para la persona que se queda, esa experiencia que empieza a partir de que el animal se va, era la que también tenía que empezar. Y en humanos lo vemos exactamente igual. Cuando hay alguna negligencia médica, que sucede con más frecuencia de las que pensamos, y la familia se queda, suelen tener también esos sentimientos. Tenía una intuición de que no tenía que traerlo a este médico, sabía que no tenía que dejarlo aquí, y sin embargo luego vemos que no ha habido ningún error. Es una forma muy dura para quien se queda, y eso es lo que va a posibilitar el que se abran todas esas emociones, que de otra forma quizás no se abrirían con esa intensidad, y es lo que da la oportunidad a poder trascender toda esa culpa, ¿no? Pero no se ve que hayan errores en los accidentes ni en las negligencias. Sí, porque mucho escuchamos esta parte del por qué se fue, no era el momento, estaba muy chiquito, era todavía un bebé, o es que se tenía que haber muerto hasta que tuviera 15 años, Sí. o por qué se murió sin que yo estuviera, por ejemplo. Y ahí entra como este proceso también de mucha culpa y muchos cuestionamientos de, ¿me va a perdonar porque yo no estuve presente y no le dije adiós? Ajá, sí. Y ese tema también es muy importante y muy bonito porque cuando cualquiera de nosotros, de nosotras salimos al plano astral, mantenemos todas, que es el primer sitio al que vamos tras morir, ¿no? El plano astral. Todos mantenemos las mismas emociones que aquí, los mismos pensamientos, podemos estar enfadados, hacer responsables a alguien, exactamente igual, ¿no? Pero a medida que vamos pasando de plano y accediendo al mundo espiritual, todo se disuelve, todas las emociones se disuelven, porque es cuando como almas empezamos a recordar que todo eso se correspondía con un plan. Entonces la culpa deja de tener sentido, o la ira, el rencor dejan de tener sentido a medida que sabemos que todo era parte de ese plan, ¿no? Y con los animales sucede todavía en mayor medida, porque los animales, si sí que hay una cosa que ellos tienen, y eso sí es común en todos ellos, es la prácticamente total ausencia de ego, que es la mayor diferencia que tienen con los humanos. Y es que nosotros lo acumulamos todo, nos encanta mantener rencores, odios, apegos, todo el apego del mundo, nos lo queremos llevar todo, ¿no? Cuando nos vamos, y los animales no. Esa es la gran diferencia que tienen y por eso hay almas que prefieren para evolucionar encarnar en cuerpos animales porque saben que esa parte de ego pues no tienen que trabajarla como si encarnan en humanos, ¿no? Entonces los animales lo que sí es seguro es que si los humanos en el plano astral nos deshacemos de esa culpa, los animales es que no han llegado a acumularla. Entonces ni siquiera en el primer plano, en el astral, donde todavía mantienen su pensamiento como animal y su forma de animal, ni siquiera ahí mantienen esa sensación de rencor o de culpa o de hacia nadie. Sí, eso que dices es importante porque en las comunicaciones con animalitos trascendidos, yo nunca he encontrado algún animal que culpe a su humano o que esté con rencor. Al contrario, es una sensación amorosa, compasiva, que te arropa por completo. Y en algunos momentos me ha dicho el humano, me estás diciendo eso para que yo no me sienta mal. Y le digo, no, yo no tendría por qué mentirte, ¿no? O sea, Claro. aquí más bien hay algo que trabajar tuyo
de lo que está ocurriendo, porque Él te lo está diciendo desde todo su ser, con todo su amor, de todo lo que Él está, como Él lo está vivenciando, ¿no? O como vivenció el proceso. Exacto, sí. Sí, aquí, por ejemplo, en esto de vivenciar el proceso, también nos dicen, y les duele cuando sale el alma, tienen miedo, la pasan mal cuando están en el momento ya de soltar el cuerpo, porque muchas veces es como, igual está pasándola mal mi animal, cuando ya está soltando el cuerpo físico y hay como mucho miedo también a esta parte. Sí, no, no se pasa mal, no lo pasan mal. No, por lo menos no es lo que se ha recibido en las comunicaciones y en las conexiones. Eh, ni siquiera los seres humanos lo pasamos mal. O sea, los seres humanos podemos pasar mucho miedo justo antes de desencarnar, pero en el proceso ya de la muerte, el miedo se extingue, porque es un proceso muy natural. Es el mismo proceso que el nacimiento. Y entonces, tranquilamente, el alma se va desprendiendo eh, eh, va saliendo de ese cuerpo físico y activándose en su siguiente cuerpo, en el astral, pero no hay ningún tipo de dolor. Y en el alma de los animales sucede igual. De hecho, ellos se van todavía con mayor ligereza, porque no guardan ese tipo de apego que tenemos nosotros, ¿no? Y ese miedo nuestro, que como normalmente es del ego y ellos no tienen ese tipo de ego, tampoco tienen ese tipo de miedo, ¿no? Entonces su proceso de transición es todavía más sereno que el de los seres humanos. Y luego una vez que llegan al astral, mantienen todavía pues ese cuerpo astral animal, esos pensamientos, emociones animales, y lo que sí hemos visto muchas veces es que desde el astral tienen seres espirituales que los cuidan y que vienen y hacer el mismo trabajo, por ejemplo, que hacen cuando desencarna un niño o un bebé. Y es que hay seres espirituales que se dedican en los espacios del astral a cuidarlos hasta que ya pueden abandonar ya ese cuerpo astral y pasar a ser lo que son, ¿no? Ese cuerpo espiritual. Y con los animales pasa mucho. Hay muchos pacientes que se han visto entre una vida y otra cómo trabajan precisamente en el astral cuidando a los animales que van llegando y recibiéndolos. Sí, porque en ocasiones se han preguntado si al ya estar en otros planos, a lo mejor estaban en un mal lugar y les generaba mucha angustia a las personas, porque también hay mucho la creencia, por ejemplo, de ya no lo llores porque lo vas a retener, ya no lo llores porque entonces pues tu animal la va a pasar mal y tú la vas a pasar peor también. Además, bueno, es un animal, entonces pues ¿para qué le lloras tanto? Pero es Ajá. como esta parte también, ¿no? Entre el bloqueo de que no puedes expresar, más la falta de información correcta en el cual creemos que lo retenemos o detenemos. O que a veces sí, por ejemplo, está la persona mucho en que quiero que vuelva porque se fue, yo quiero que esté, yo quiero que se venga, yo quiero que regrese conmigo. Entonces, esta dinámica, ¿qué es lo que ocurriría en el proceso del animalito? Claro. Lo que se suele decir que es muy frecuente de no llorarle a tu ser querido cuando desencarna, animal o ser humano, es terrible ese consejo. Y vosotros lo sabéis mejor que yo, que sabéis mucho de duelo. O sea, es lo peor que le puedes decir a alguien, ¿no? Que no exprese las emociones. El duelo es un momento donde precisamente tienes que expresar las emociones para poderlas integrar. Y de ahí es de donde va a salir tu evolución. Para eso lo planificaste. O sea, el duelo, cuando se entiende bien, es el mayor proceso que se puede hacer a nivel evolutivo como alma, porque te enfrenta a muchísimas cosas. Te enfrenta a la muerte, te enfrenta a la trascendencia, te enfrenta a cosas que de otra forma probablemente no te habrías enfrentado, ¿no? Para eso nos lo planificamos. El que yo le llore a mi ser querido no lo retiene absolutamente en nada, porque nuestros seres queridos, animales o humanos, cuando desencarnan también tienen su proceso de integración y de duelo. No sufren como nosotros porque ellos están viendo que no ha habido muerte, porque ellos han visto cómo salían de este cuerpo y cómo se mantienen con esa vida, que es lo que los diferencia de nosotros, ¿no? Pero entienden perfectamente el proceso que estamos atravesando nosotros y nuestros sentimientos no los retienen a ellos en ninguna parte.
ni la expresión ni el no expresarlos. O sea, tampoco si no lloramos van a pensar que no los queríamos, sino que desde ahí ellos están haciendo su propio proceso, nosotros el nuestro, y no hay forma de que nuestro dolor los pueda retener en su evolución. Aunque quisiéramos retenerlos, no podríamos. En esta parte de lo que estaban hablando de que a veces se piensa, si yo me muero, entonces, bueno, quizás lo voy a encontrar antes y lo que tú acabas de explicar. Yo creo que esta es una oportunidad, como has dicho ya antes, de que toda esa emoción que se nos viene encima por el proceso de la pérdida de nuestro animalito, es una super oportunidad para nosotros como humanos para poder trascender y crecer en muchos puntos que habíamos dejado como de lado, y nuestro animalito en esa partida, por el vínculo tan fuerte que tenemos, nos da esta oportunidad de movernos a vernos desde otro punto, para entonces poder también integrar aquel amor de aquel ser que allí está, porque también preguntan, ¿el amor se va a diluir ya con el tiempo y si entonces ya no va a reencarnar en lo que yo estoy en este plano, ya se va a ir ese amor y pues ya va a quedar así? Claro. Y el amor se mantiene, ya no que se mantenga igual, la conexión, el vínculo y el amor que sentimos hacia nuestros animales. Es que aquí ellos no, pero nosotros sí. Aquí nuestro amor siempre va a ser condicional. Incluso con nuestros animales menos, y eso es una parte de la que vienen a desarrollar en nosotros, ¿no? Una mayor incondicionalidad. Nosotros aquí creemos que nuestro amor es incondicional, pero luego cualquier mínima cosa que pasa hace que lo que sentíamos como amor se transforme en odio rápidamente. Y ahí es donde vemos que siempre somos condicionales. Y los animales en este aspecto no tienen esa carga, ¿no? Cuando desencarnamos, nuestro amor entonces va a ser más fuerte que el que teníamos aquí, porque ya es completamente incondicional por las dos partes. Entonces, no es que se mantenga el amor tal y como aquí, sino que se amplifica, por así decirlo. Sí, yo creo que esta parte de lo que dices, ¿no? Es súper bonito el que nos hayas podido compartir esto, porque es poder entender que nuestro animal, nuestro compañero de así de cuatro patitas, peludito o dos patitas o los que haya sido, o colitas, lo que sea, es que él sigue teniendo vida, que no los hemos perdido, que están con nosotros y que están de una manera amorosa y que ellos siguen enviando esta parte de señales de decir, estoy bien, estoy aquí, o sea, te estoy observando, te estoy cuidando, porque a veces también es como medio en polaridad, a veces es, quiero que se quede siempre conmigo, a que me cuide, a que esté aquí presente, a que siempre esté conmigo y hasta el momento que yo me muera, él llegue por mí, o la parte del, híjoles, a lo mejor ya no, ¿verdad? Ya no va a estar. O sí, pero mejor no le pido tanto porque no vaya a ser y entonces está esta dinámica. Pero yo creo que es súper importante el saber que ellos también permiten que nosotros tengamos este proceso de evolución que nos está tocando como seres humanos aquí. Y que yo creo que a ellos les hace, yo lo que he visto, por ejemplo, en las comunicaciones, es que ellos siempre dicen, entiendo que está triste y lo entiendo, yo también la extraño o lo extraño, pero también sé que es importante que siga Claro. y que esté feliz, que continúe, que yo estoy allí. Entonces es esta parte en la cual yo creo que podemos poner muy dentro de nosotros con esa certeza de decir, es que sí está. Sí, sí, sí. Y no hay duda, no hay duda. Está, lo sientas o no, por lo que hablábamos, por tu nivel vibracional en ese momento, por la densidad de tus emociones o porque se bloquea ese contacto para que tu plan salga bien, el que estás diseñado, sea como sea, estar contigo lo está, tanto en el plano astral como después desde el mundo espiritual, porque tenéis un vínculo muy fuerte. Si no, no habríais coincidido aquí. O sea, teníais ese vínculo y por eso diseñasteis una vida común. Y ese vínculo no se pierde. Tenéis el vínculo, vivís esta experiencia, después desencarnáis cada uno en un momento y se da ese encuentro porque el vínculo se mantiene siempre. Sí. Y en esa parte recordé una pregunta también de alguien que decía que si cuando envían señales en ese tiempo también pueden, como por decir,
como entrar la energía de aquel animal en el otro animalito con el que vivía y hacer ciertas cosas muy similares o idénticas a lo que hacía. Por ejemplo, en mi caso, falleció Chiqui y Yodita hacía cosas exactas de las que hacía Chiqui que Yoda jamás hacía, y las hizo solo un tiempo y después desaparecieron. Entonces, algunas personas también han preguntado todo esto, si eso se puede. Sí, sí que se puede, sí. Porque además los animales, mientras están vivos físicamente, ellos están percibiendo muy conscientemente los dos planos, el físico y el astral, no como nosotros, ¿no? Ellos los perciben, por eso muchas veces vemos a nuestros perros ladrando a sitios donde no hay nadie o asustándose aunque no hay nadie en ese sitio, porque ellos están percibiendo los dos planos, pero saben distinguir las diferencias. O sea, ellos saben cuándo perciben de un sitio y cuándo perciben de otro, ¿no? Como los gatos también tienen esa capacidad. Entonces, cuando un animal desencarna, otro animal compañero suyo lo sigue viendo. El que queda aquí en la Tierra lo sigue viendo. Y a través de sus cuerpos astrales se pueden juntar y se produce eso que tú decías, esas conexiones. El cuerpo astral de uno interactúa con el de otro y entonces el otro se puede comportar como su compañero durante muy poco tiempo, porque es solo el tiempo que pasa en el astral, pero sí se producen esas conexiones entre los cuerpos astrales de los animales, sí. Sí, la verdad es fascinante el tema y es como podríamos hablar muchísimo. Yo creo que todavía siguen muchas preguntas, pero yo creo que entre todo esto que ha sido pues dando como forma realmente al proceso del que se puede entender de otra manera y de una manera simple también, sin algo tan rebuscado, del qué es lo que pasa con los animales al después del morir y cómo en realidad son igual que nosotros, solamente sin todo este proceso rebuscado mental que tenemos los humanos. Ajá. Sí. Porque los humanos, esta parte mental es la que nos hace un poquito más complicada la cosa, pero ellos en su ligereza, pues ellos siempre van a ir a un lugar bueno, bonito, y que confiemos de que ellos son esta parte, esa esencia que siempre va a estar. Ajá. Sí, sí, exacto. Sí. Pues, por hacer un resumen para quienes nos están viendo que han perdido a un ser querido animal, de verdad que se pueden quedar muy tranquilos y muy tranquilas de que su animal se encuentra bien. Esto no es una cosa que nos estemos inventando, que la gente vea a través de la imaginación o creencia en alguna ideología, sino que cuando se investigan los restos de planos de existencia y de conciencia, ahí es de donde se va extrayendo toda esa información. Y las personas conectan perfectamente con sus animales, que son los que explican toda esta información. Igual que nuestros guías nos van explicando nuestra parte, nuestros animales nos pueden explicar la suya. Entonces sabemos que nunca no les duele la muerte, no se encuentran solos en ningún momento y no desaparece el vínculo que mantienen con nosotros, los sintamos o no los sintamos. Entonces, en esa parte, de verdad que se pueden quedar muy tranquilos. Muchísimas gracias, Joaquín. Yo creo que eso que acabas de decir va a ser algo que va a abrazar a todos los que están escuchando y a los que vean después el programa, porque es algo que se les puede quedar en su corazón para que les pueda acompañar a todo el proceso del duelo y de lo que están vivenciando, ya sea que sus animalitos estén prontos a partir o aunque estén bien, que sepan que cuando llegue el momento es un momento natural y lleno de amor y que jamás se va a perder ese vínculo. Yo creo que eso que dijiste es así como que todo el mundo nos quedamos, ay, abrazados con tus palabras de eso. Y en verdad te queremos dar las gracias por estar aquí, por todas tus palabras, toda tu sabiduría que nos compartiste para todos los que estamos en este mundo de los animales, que los amamos inmensamente, son parte de nuestra familia. Y bueno, sigan a Joaquín en sus redes, en Instagram de trion.es y en su página también en www.trion.es y también en su Facebook, que también tiene un grupo que se llama Círculo de Búsqueda. También entren para que puedan seguir leyendo, aprendiendo y les siga resonando toda esta parte de que somos todo y somos espíritu y estamos simplemente transitando en este plano.